Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a su programa Consulta Médica. Este programa que cada semana llevamos hasta usted con temas de salud de importancia para toda su vida. El día de hoy vamos a hablar del tema glaucoma. Una especialista, oftalmóloga especialista en glaucoma, la doctora Tania Morón Vidal, nos va a hablar de este importante problema de salud. ¿Quieres saber de qué se trata? Continúa con nosotros aquí en el programa. El día de hoy, yo soy Martín Lira, soy cirujano plástico y conductor de nuestro programa. Vamos a una cápsula y regresamos. El glaucoma es una enfermedad que daña el nervio óptico del ojo. Generalmente se produce cuando se acumula fluido en la parte delantera del ojo, aumentando la presión en el mismo, dañando el nervio óptico. El glaucoma es la causa principal de ceguera en personas mayores de 60 años. Frecuentemente, la ceguera debida al glaucoma puede prevenirse si se trata en forma precoz. Algunas personas no muestran señales de daño, pero tienen una presión ocular más alta de lo normal, llamada hipertensión ocular. Estos pacientes se consideran sospechosos de glaucoma y tienen un mayor riesgo de desarrollarlo. Otras personas son consideradas sospechosas de tener glaucoma aunque la presión ocular sea normal. Cualquier persona que sea sospechosa de tener glaucoma debe ser evaluada cuidadosamente por su oftalmólogo. Este puede verificar cambios a través del tiempo y empezar un tratamiento si es necesario. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en su programa Consulta Médica. Ya vimos la cápsula y ya vimos la importancia que tiene esta enfermedad para nuestra salud. Hay que cuidar nuestra salud. Y bueno, tenemos el día de hoy una invitada muy especial que es una especialista en oftalmología y que además es parte del staff de aquí del Hospital Ángeles. Es la doctora Tania Morón Vidal. Ella es especialista en oftalmología. Y bueno, el tema del día de hoy es un tema que quiero primero agradecerte, Tania, por estar aquí con nosotros en este programa. Es la primera vez, te quiero comentar, que tratamos un tema de salud en todos los 4 programas que ya están de esta nueva serie. Es la primera vez que tratamos el tema con un oftalmólogo, ¿sí? Además, en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión no habíamos tenido la presencia de oftalmólogos para hablarnos. Son muy difíciles sus agendas de empatarlas. Bienvenida, Tania. Gracias, doctor, muy amable. Gracias por la invitación y muchas gracias al Sistema Michoacano también por la invitación y por acercarnos sobre todo a su audiencia. Sí. Pues no, los oftalmólogos no estamos tan ocupados, doctor. Tenemos una vida más relajada. Me ha costado mucho trabajo empatar la agenda porque digo, y esto está bien. Está bien que sea difícil porque eso habla de que estás muy ocupada con tus pacientes. Afortunadamente sí, y además por las tardes soy mamá, entonces pues también un trabajo de mayor tiempo, claro, ¿no? Entonces eso también ocupa mis tardes. Pero le agradezco mucho la invitación y qué bueno que en esta ocasión tengan aquí una oftalmóloga que les puede resolver todas las dudas acerca de glaucoma, que es mi especialidad, mi subespecialidad. Sí, eso es muy importante resaltarlo porque hacer la especialidad de oftalmología es una etapa de tu preparación académica, como la especialidad que hacemos los que hacemos una especialidad de las diferentes especialidades médicas. Pero, ¿tú por qué te decidiste hacer la especialidad de oftalmología? ¿Qué te gustó de la oftalmología o por qué estás aquí como oftalmóloga? Bueno, la verdad, doctor, de la oftalmología, además de que, claro que me encanta la clínica y la cirugía, pues en un principio no la conocía, pero me gustó pues el estilo de vida también de los oftalmólogos. Sí. Resulta que
se pueden, digamos que, hacer compatibles más los tiempos con los temas familiares, tenemos pocas urgencias, tenemos manera de acomodar nuestros tiempos y nuestra agenda. Y yo buscaba en la vida pues, ser también mamá y tener una familia, entonces también eso me llamaba la atención, quería una especialidad que fuera muy noble. ¿Okay? Entonces, por eso decidí hacer oftalmología. Obviamente, en cuanto entré y la fui conociendo, pues me encantó y cada día, bueno, estoy feliz y me enamoro más de esta especialidad. Tú eres orgullosamente nicolaita, sí, Tania. Sí, siempre lo digo. Sí, soy orgullosamente nicolaita. Siempre hay que decirlo porque yo también soy nicolaita y la verdad es un orgullo haber egresado de esta Facultad de Medicina. Sí. Hiciste la especialidad, en la formación académica en la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Sí. Es una institución que lleva el nombre del doctor Luis Sánchez Bulnes, sí, donde te formaste como cirujano oftalmólogo, con la alta especialidad en glaucoma médico y quirúrgico. ¿En qué momento salió la idea de hacer la subespecialidad en glaucoma, Tania? Sí, bueno, pues es justo algo de lo que es muy interesante hablar. El glaucoma es la principal causa de ceguera irreversible en el mundo. Ajá. Entonces, eso fue lo que más me impactó cuando empecé a conocer esta enfermedad y bueno, dije, si tengo la oportunidad de poder ayudar a estos pacientes a que no pierdan la visión, sí, pues claro que lo quiero hacer. Entonces, ese fue como el principal motivo por el que decidí dedicarme al glaucoma. Ya que estabas en la especialidad fue cuando dijiste, a ver, exacto, yo creo que esta parte es la que puedo o puedes tú realizarte más como profesional. Y bueno, te felicito porque la verdad, ayudarle a evitar que pierda la vista a alguien, yo creo que no tiene nombre, ¿no? O sea, es de los órganos de los sentidos más preciados. Si todos son importantes, este es el más preciado. ¿Qué es el glaucoma? Ok, sí, vamos a lo más interesante. Sí. Bueno, el glaucoma es una neuropatía óptica, es decir, es una enfermedad del nervio óptico. Todos tenemos un nervio óptico dentro de nuestro ojo y ese nervio óptico transmite lo que nosotros vemos y lo lleva al cerebro, que es donde finalmente se procesa la visión. El glaucoma es una enfermedad de este nervio. ¿Y por qué se daña este nervio? Porque existen cambios en la presión intraocular. Así como la presión arterial, todos tenemos una presión intraocular normal. El rango normal va entre 10 y 21 y esta presión se da porque nuestro ojo todos los días produce un líquido, esto es algo interno, no tiene que ver con la lágrima, es algo que se produce internamente y ese líquido se tiene que, digamos, filtrar del ojo a través de una estructura que se llama malla trabecular, que para fines prácticos funciona como cualquier coladera, ¿no? Entonces debe haber un equilibrio entre lo que el ojo produce y lo que se filtra y ese equilibrio nos da una presión intraocular normal. ¿Qué pasa en los pacientes con glaucoma? Estos pacientes están predeterminados a que esta coladera falle. Al fallar esta coladera ya no filtra el humor acuoso, entonces existe un desequilibrio y eso hace que aumente la presión intraocular. Cuando la presión intraocular aumenta, daña el nervio óptico y es ahí cuando se produce el glaucoma. Ok. Yo te voy a pedir y te voy a dejar una pregunta en el aire antes de irnos a la pausa y pedirte que nos la contestes después. Es, ¿en qué edades de la vida se presenta más? Es porque no es una enfermedad de la tercera edad. Hay gente muy joven, porque yo tengo a alguien en la familia, mi madre, con este tipo de problemas y que, bueno, de alguna manera empezó desde hace muchos años. ¿En qué grupos de edad y cuáles son los factores más predisponentes para llevar que se desarrolle este glaucoma? Y bueno, si me permites, vamos a una pausa. Usted que está viendo nuestro programa, regresamos con una especialista de un gran prestigio académico nacional e internacional, la doctora Tania Morón Vidal. Iba a decir Vidal Morón, Morón Vidal. Regresamos, no se vaya. Ya estamos aquí de regreso en este programa Consulta Médica y bueno, recordarles que puede ver nuestro programa a través de todas las redes sociales, Sistema Michoacano de Radio y Televisión
y a través de nuestro canal de YouTube ahí del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, y también pues por las plataformas de televisión tradicionales puede accesar y ver este programa. Estamos hablando de glaucoma con un especialista, con una subespecialidad o alta especialidad de oftalmología, que es la especialidad de glaucoma. Corrígeme, es glaucomatóloga. Glaucomatóloga. Es correcto. Sí. Bueno, antes de irnos a la pausa, dejamos una pregunta al aire. Sí. Doctora, ¿en qué etapas se presenta esta enfermedad? Te decía que yo tengo conocimiento que no es una etapa tardía de la vida precisamente. Y bueno, ¿y cuáles son los factores que llevan a que se desarrolle esta enfermedad? Claro. Bueno, doctor, sí, como bien lo dice, esta es una enfermedad que se puede presentar desde el nacimiento. Hay un tipo de glaucoma que se llama congénito, entonces hay bebés que nacen con este padecimiento. Hay glaucoma infantil, el cual se presenta obviamente en los primeros años de vida. Hay glaucoma juvenil, cuando se presenta antes de los 40 años. Y de ahí en adelante, a partir de los 40 años, tenemos una variedad muy grande de tipos de glaucoma. Lo que sabemos es que a partir de los 40 años, el riesgo de tener glaucoma se incrementa con cada año que cumplimos. Entonces, obviamente, a partir de los 40 empieza el riesgo, pero después de los 50 hay más riesgo. Digamos que es acumulativo. Y después de los 80, el riesgo de tener glaucoma, la verdad es que es altísimo. Tiene que ver también con otras patologías concomitantes. Por ejemplo, ser diabético o hipertenso es uno de los factores de riesgo para presentar la enfermedad. Sí. Entonces sabemos que también en nuestro tipo de población, alrededor de los 40, 50 años, se pueden presentar estas otras enfermedades y eso incrementa el riesgo de tener glaucoma. Pero sí, realmente podemos tener glaucoma desde el nacimiento. O sea, no es propio de la tercera edad. No, sí, es más frecuente, frecuente, pero no es propio. O sea, podemos... Te lo pregunto porque de repente existe la inquietud de que, bueno, voy al oftalmólogo, al especialista, y me dice que es posible que tenga glaucoma. La gente como que no cree que en etapas más tempranas y no precisamente en una etapa tardía de la vida se puede presentar este problema de salud. Y bueno, pues, ¿qué tan factible de detectarlo a tiempo? Porque está por etapas. Me gustaría que nos platicaras de eso y cómo puede sentir la gente la necesidad de acudir primero con el oftalmólogo, que es el especialista adecuado, no a la farmacia por unas gotas únicamente, no por alguna molestia. Pero, ¿qué puede el paciente sentir? Sí, claro. Para decir, ok, déjame ir a ver con el especialista y que pueda hacer esto, ¿verdad? Este problema. Ok. Bueno, en los niños, quiero hacer mucho énfasis en esto porque en los niños es en quien menos se sospecha, justamente por lo que usted menciona, doctor, de que conocemos poco acerca del glaucoma, pero lo poco que conocemos creemos que es algo característico de la tercera edad y la verdad es que no. Los niños que nacen con glaucoma congénito generalmente tienen los ojos grandes, pero son ojos que muchas veces vemos a pequeños y qué bonitos ojos, qué grandes, pero estos niños son característicamente grandes. Sí. Es un signo que se llama buftalmos. Okay. Otro de los signos es que les llora mucho el ojo. Entonces esto se confunde muchas veces con otro padecimiento propio de la infancia, que es la obstrucción de vía lagrimal. Entonces frecuentemente los niños tienen lagrimeo y muchos pacientes que llegan conmigo ya en una etapa un poco más avanzada me comentan, lo estuvimos tratando por siempre vimos el lagrimeo, pero pensábamos que era una obstrucción de la vía lagrimal o eso fue lo que se nos mencionó. Entonces no era el adecuado. No era el adecuado y claro, entonces y eso obviamente retrasa el diagnóstico, obviamente pues modifica todo el pronóstico para ese paciente. Y otro de los síntomas muy importantes es que les molesta mucho la luz. Es muy característico. Los niños con glaucoma generalmente desde temprana edad empiezan a usar lentes oscuros, empiezan a usar gorra o sombrero. A veces los papás los traen en la carriola con todo tapado porque tienen una fotofobia impresionante. Esos son los datos del glaucoma congénito. Que nos puede orientar. Que nos puede orientar. A decir, a ver, tengo que atender al niño, ¿no? Sí.
Sí, claro, lo tiene que ver un especialista. Y también a nuestros compañeros pediatras, a ver, estoy tratando un niño, pero tiene lagrimeo, no se le quita, ya le ofrecí el tratamiento que está en mis posibilidades, vamos a referirlo con un oftalmólogo, ¿no? Eso es muy importante. Eso, sí. Eso es muy importante. Cuando se presenta el glaucoma infantil o juvenil, ahí la verdad es que cada vez se va haciendo más difícil el diagnóstico porque la mayoría, doctor, no da síntomas. La presión empieza a aumentar dentro del ojo en los pacientes, pero como es algo que va haciendo de manera crónica, de manera lenta, simplemente el ojo se va acostumbrando a tener esa presión y no va a presentar síntomas. Entonces, en esta etapa, tanto infantil como juvenil, generalmente ahí es donde cuando van a la consulta por otra cosa, van por lentes, van porque tienen el ojo un poco rojo, van porque no ven muy bien. En ese momento, como un hallazgo, nosotros encontramos que tienen la presión alta dentro del ojo y es cuando los abordamos. En este momento, la verdad es que la única manera de detectarlo es con una revisión oftalmológica adecuada. Estos pacientes característicamente tienen presión intraocular alta. Y otra cosa que quiero hacer mucho énfasis aquí es que a los niños y a los jóvenes también les podemos tomar la presión intraocular. La toma de la presión intraocular en consultorio es un poquito, por decirlo de cierta manera, invasiva. Tenemos que ponerles gotitas de anestesia, hay un aparatito que toca su ojo, obviamente a los niños les da miedo, a veces hasta a los adultos cuando les tomo la presión se hacen para atrás. Cuando me la han tomado a mí, como que siento raro que me vayan a poner algo pegando en el ojo y soy médico, ¿no? Imagínate la gente totalmente. Que no es médico, ¿no? Entonces, y los niños, doctor, imagínense. Entonces, pero tenemos algunas herramientas que en este caso yo utilizo mucho, que es otro dispositivo, que es menos invasivo, que no les da miedo, que no duele, que de hecho se hace sin anestesia, para poderles tomar la presión, porque a los niños también les podemos tomar la presión y es parte de una revisión oftalmológica completa. En todos los casos, para poder diagnosticar un glaucoma, existen algunos síntomas o signos, como ya nos mencionaste, lo de la fotofobia, pero en todos los casos es fundamental conocer la presión intraocular para poder llegar a un diagnóstico de estas características. ¿Es así? ¿Es correcto? Sí, totalmente. Todos los pacientes necesitamos hacerles una revisión oftalmológica completa. El 90% de los diferentes tipos de glaucoma no dan síntomas. No dan ningún síntoma, son un hallazgo, el paciente va a consulta por otra cosa y ahí es cuando detectamos que tiene la presión alta, tiene características anatómicas diferentes que lo ponen en riesgo de tener glaucoma o que ya cuando son etapas un poco más avanzadas ya vemos que el nervio óptico está alterado. En ese momento mandamos a hacer el abordaje de estudios de glaucoma y ahí es como completamos nuestro diagnóstico. Un pequeño porcentaje de los pacientes con glaucoma sí da síntomas. Pacientes que tienen glaucoma de ángulo cerrado o que tienen bloqueos pupilares, esos son los pocos glaucomas que dan síntomas. Y los síntomas son dolor, pero es un dolor intenso que los pacientes refieren que es el peor dolor de sus vidas, que habitualmente los puede llevar a servicios de urgencias con vómito, con náuseas, con dolor de cabeza y que se confunde tal vez con migraña o con otro tipo de padecimientos. Les molesta muchísimo la luz y ven mal. Entonces, cuando esto se presenta de manera súbita, tienen que ir al oftalmólogo. Esos pacientes son los pocos que van a tener este tipo de síntomas y que son los que llegan rapidísimo al doctor porque obviamente un dolor de esa, claro, son muy severos los síntomas. Y ese es un pequeño porcentaje de pacientes. Y la mayoría de los pacientes, cuando ellos ya notan que tienen un problema, es cuando han perdido una gran parte de su campo visual. El glaucoma lo que afecta es que se va perdiendo el campo visual, que el campo visual pues es todo lo que vemos de los lados, de arriba, de abajo. Nuestro campo visual es muy amplio, nos sirve pues cuando manejamos, nos sirve para cuando vamos caminando, no tenemos que voltear a ver dónde están los escalones, ¿no? Entonces nuestro campo visual es súper amplio. El glaucoma afecta y se va perdiendo el campo visual. Se va a sentir como cerrada la visión. Se va cerrando. En estadios finales el paciente termina viendo así, por un tunelcito. Entonces, cuando el paciente ya tiene esa pérdida de campo visual, si maneja el paciente, pues empieza a subirse a las banquetas, a chocar, porque no ve si lo vienen rebasando, choca con las personas o
si está aquí su familiar, no se da cuenta que está aquí. Si tienen las puertas de la alacena abiertas, pues el paciente no ve arriba, entonces choca. Entonces, cuando tienen esos síntomas, esos son datos de un glaucoma muy avanzado. Ahora, cuando llega contigo alguien por dolor, por esos síntomas, o sencillamente que tú detectas como un hallazgo que puede tener un glaucoma, ¿qué otro? Mencionaste una serie de estudios para llegar al diagnóstico. ¿Cuáles son esos otros estudios que son dentro de tu mismo consultorio? ¿Los hacen en algún gabinete, algún lugar especializado? ¿Qué son exactamente? Bueno, justamente uno de los principales estudios se llama campimetría o campo visual, que justamente evalúa cuánto ve el paciente de los lados, de arriba y de abajo, ¿no? Ese es uno. Y el otro estudio que hacemos se llama tomografía del nervio óptico. Así como hacemos tomografías de cerebro, de cualquier parte del cuerpo, del nervio óptico que mide micras, ¿no? También podemos hacer una tomografía y justamente ese estudio nos muestra, digamos, qué cantidad de células ganglionares, que son las células que conforman el nervio, se han perdido. Entonces son estos dos estudios. Yo no los tengo en consultorio, pero tenemos un gabinete de estudios oftalmológicos donde los mandamos. Okay. Doctora, yo quisiera que nos comentaras en tu práctica, que ya sé que tienes 5 años de práctica privada. Sí, aquí en la ciudad. ¿Qué tan frecuente es aquí en nuestro medio? Porque, bueno, pues de repente vemos las estadísticas a nivel mundial. Hay regiones del mundo donde se puede presentar más, pero aquí en Michoacán o la región donde estamos, ¿qué tan frecuente es esto? Bueno, en México como tal no tenemos tanta estadística, al igual que en Michoacán. Sin embargo, para el 2020 se estimaba que 80 millones de personas en el mundo iban a tener glaucoma. Entonces, en mi consulta privada, la verdad es que es muy frecuente porque es lo que yo más hago, ¿no? En Morelia habemos 2 subespecialistas en glaucoma. Entonces mi consulta cada día pues se ha ido un poquito haciendo como más selectiva hasta esta área. Entonces de mi consulta yo creo que 8 de cada 10 pacientes que veo son por glaucoma. Aunque atiendo cualquier padecimiento oftalmológico, la mayoría es por glaucoma. Esa pregunta te iba a hacer, si además de eso tú atiendes otros problemas que llegan, o sea, no atiendes nada más el problema del glaucoma. Y eso es muy importante que lo sepa, porque habrá gente que está viéndonos, inclusive más allá de nuestras fronteras, y que, bueno, pues pueda sentir la necesidad de atenderse con un oftalmólogo, y qué bueno que lo comentas. Doctora, yo quisiera preguntarte, en estos tratamientos, ¿son únicamente tratamientos médicos? ¿Son tratamientos, se puede corregir, se puede detener el avance del glaucoma con algún tratamiento médico? ¿O forzosamente solamente es controlable? ¿Hay alguna cirugía para este tipo de manejo de este problema de glaucoma? Vamos a dejar la pregunta al aire y después de la pausa te voy a pedir que nos respondas. Para usted que continúa con nuestro programa, yo quiero decirles que estamos hablando de glaucoma, que es un problema muy importante para su salud, para quien lo presenta. Y bueno, vamos a seguir hablando de ese tema tan importante con la doctora Tania Morón Vidal, que es especialista, es glaucomatóloga y está aquí con nosotros. Regresamos. Ya estamos aquí de regreso en este programa Consulta Médica y bueno, estamos hablando del tema de glaucoma. La doctora Tania Morón Vidal, que es una especialista en glaucoma, es quien nos está hablando de este importante problema para su salud. Y bueno, yo le dejé unas preguntas al aire. Si usted está iniciando con nuestro programa, bueno, puede ver todo lo que ya platicamos a través de nuestro canal de YouTube, Sistema Michoacano de Radio y Televisión, y a través de todas las plataformas para que pueda ver todo el programa completo. Doctora, este problema solamente se puede controlar.
¿Existe tratamiento médico? ¿Existe tratamiento correctivo quirúrgico? Platícanos de eso, por favor. Claro, doctor. Si bien el glaucoma no tiene cura, sí es tratable y sí lo podemos controlar. Nuestro objetivo en el glaucoma siempre va a ser disminuir la presión intraocular. ¿Por qué? Porque es el único factor de riesgo que podemos modificar. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis en los factores de riesgo. Los factores de riesgo más importantes son la edad, que es mayor de los 40 años, pero algo súper importante es la herencia. Tener un familiar directo con glaucoma aumenta hasta 9 veces el riesgo de tener la enfermedad. Ser diabético o hipertenso también es un factor de riesgo, y algunas características anatómicas del ojo, que esas solo las podemos ver en consulta. Una de ellas es la toma de la presión intraocular, cuando la presión intraocular está alta. Ahora, el objetivo de glaucoma siempre va a ser disminuir la presión intraocular. ¿Por qué? Pues porque es lo único que podemos modificar. No le podemos quitar al paciente la edad, la herencia, la anatomía, pero la presión sí la podemos disminuir. El tratamiento puede ser con gotas, puede ser con láser, hay diferentes tipos de láser para el glaucoma, puede ser con cirugía también. Pero siempre hay que dejar muy bien establecido con el paciente que no es curativo, que la enfermedad se va a presentar toda la vida y que el tratamiento va a ser para toda la vida también. Sí. Dentro de los tipos de láser, en Michoacán tenemos uno que es, digamos, de las primeras líneas de tratamiento, que se llama trabeculoplastia selectiva con láser, y lo tenemos digamos, aquí a la disposición de nuestros pacientes. En general, eso se utiliza como tratamiento de primera línea. O sea, cuando vemos un paciente con glaucoma tenemos dos opciones: o le hacemos este tipo de láser o le iniciamos tratamiento con gotas, cualquiera de las dos. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del láser? Bueno, pues que es una sola aplicación. El efecto que podemos tener en cuanto a disminuir la presión intraocular nos puede durar entre 1 año a 2 años. El efecto, y es un muy buen tiempo, es un tiempo en el que el paciente, digamos, que se va a olvidar de estarse poniendo gotas en sus ojos. Y si tiene una sintomatología tan florida como la que mencionabas hace rato, también se va a olvidar de esa sintomatología por ese tiempo, ¿no? Sí. Va a estar, sí, en general va a estar muy estable durante ese tiempo. Ahora, no todos los pacientes son candidatos. Obviamente se requiere una valoración previa, saber que sean buenos candidatos para poder escoger el tipo de láser que les podemos ofrecer. Y pacientes que no se controlan con medicamentos ni con láser son candidatos a cirugía. Las cirugías que tenemos, digamos que el objetivo que tienen es disminuir la presión intraocular, y lo hacemos mediante una cirugía que se llama trabeculectomía, que es una cirugía que les llamamos filtrantes. ¿Por qué? Porque recordemos que el problema de glaucoma es todo ese líquido que está, digamos, estancado o acumulado en el ojo y que ya no tiene por dónde salir. Entonces, este tipo de cirugías lo que hacen es justamente filtrar ese líquido de manera lenta, de manera controlada, para que la presión intraocular pueda estar dentro de los límites normales. Pero súper importante aclararlo, no hay nada curativo. El glaucoma, afortunadamente, la mayoría de las veces avanza muy lentamente. Entonces, lo que intentamos con todo este tratamiento es que avance lo más lento posible. Tener una mejor calidad de vida, ¿no? Exacto, y que eso mejore la calidad de vida. Te voy a hacer unas preguntas de lo que nos hace nuestro auditorio a través de nuestros medios de comunicación, y que, bueno, ya están llegando las preguntas. Hay gente que ya se respondió a la primera pregunta, solo da en pacientes de edad avanzada. Ya nos contestaste que no, puede ser en cualquier etapa de la vida, dependiendo del tipo de glaucoma, ¿no? ¿Existe un gran riesgo de ceguera por este tipo de cirugías? O sea, ¿es cierto, es un mito de que existe que si me operan tengo riesgo de tener una complicación que me produzca ceguera? Claro. No, o sea, obviamente, como cualquier procedimiento médico, todo tiene sus complicaciones, y uno de los riesgos en cualquier cirugía oftalmológica es poder perder la visión por completo, sí, pero es un riesgo mínimo, muy mínimo. ¿Qué sucede? Que, bueno, cuando el paciente tal vez decide operarse,
generalmente es en estadios muy avanzados, ¿no? Cuando la visión cuando ya ha perdido una gran cantidad de visión, es cuando deciden realizarlo, y entonces hay veces que no podemos detener la historia natural de la enfermedad. Entonces, puede ser que a pesar de la cirugía el paciente pierda la visión. Sí puede ser, pero es menos probable que si no hacemos nada y dejamos que avance. Pero que por la cirugía pierdan la visión, eso es muy poco probable. Ok, bueno, ya quedó contestada la pregunta. Tenemos otra pregunta, si la recuperación, ¿cómo es? Alguien que pregunta, ¿es lenta, es dolorosa? ¿Cómo es? Sí, la recuperación es lenta, es muy insidiosa. Esa es una de las principales cosas que les comento a los pacientes que tienen glaucoma y que son candidatos a hacer una cirugía. La recuperación es muy lenta. Yo sugiero a mis pacientes que dediquen todo un mes para la recuperación de su cirugía, en el cual no van a poder agacharse, cargar cosas pesadas, dormir del lado que se operó, hacer ningún tipo de esfuerzos. Los primeros 15 días generalmente tienen suturas puntaditas en el ojo. Esas suturas el paciente las puede ver en el espejo, las siente cuando parpadea y son incómodas. Incómodas. Entonces, los primeros 15 días, la verdad es que, pues sí, no son nada fáciles. Pero posterior a los 15 días todo empieza, digamos, a mejorar, pero aún así la recuperación es tardada. Consideramos un mes. Un mes. Muy bien. ¿Es muy costosa? ¿O si se hacen instituciones y si las cubren las pólizas de gastos médicos mayores? Bueno, generalmente son cirugías que yo considero que son accesibles. Sí se pueden hacer en instituciones, siempre y cuando obviamente exista un especialista en glaucoma, porque aunque la mayoría de los oftalmólogos generales pueden tratar glaucoma, digamos, de manera médica, el tratamiento quirúrgico solo se hace por subespecialistas en glaucoma. Entonces, si en la institución hay un especialista en glaucoma, sí, lo podría operar en institución. Si se cubren por las pólizas de seguros, sí. Yo tengo pacientes que, obviamente, como cualquier enfermedad, se hace la justificación de la enfermedad, de la necesidad de la cirugía, y sí se pueden cubrir por los seguros médicos. Fíjate que ahorita que mencionabas los factores que influyen, como la herencia, y que estabas descartando, diciendo, bueno, si es diabético, pues tiene más probabilidades, es hipertenso. Te decía yo al inicio del programa que mi madre padece de este problema de salud. Por eso es que cuando me dijiste qué tema iba, tú seleccionaste el tema, y cuando me dijiste que era glaucoma dije, bueno, le voy a preguntar todo, ¿verdad? Voy a aprovechar, y sobre todo, independientemente de su salud, porque la cuestión de la herencia, pues, ¿qué recomiendas? ¿Revisarse cada cuándo los que tenemos un familiar así, que podemos tener este factor importante? ¿Qué tan frecuente tiene que ser esta revisión? Bueno, la revisión de cualquier persona, aunque sea sana, debería de ser una vez al año. La medición de la presión intraocular. Sí, y en general, revisión general, ¿no? Necesidad de lentes, características anatómicas, tomar la presión intraocular, debería ser en todas las personas. Ahora, si ya tenemos el diagnóstico de un familiar cercano, de un familiar de primera línea, pues en ese momento también nosotros acudir a revisión. Y la otra, si no lo hemos hecho, bueno, recordar que a partir de los 40 años, el riesgo de glaucoma aparece y aumenta con cada año. Entonces, si en toda nuestra vida no hemos tenido la necesidad de acudir a algún oftalmólogo, a partir de los 40 años es necesario una vez al año acudir a revisión. Bueno, pues ya tengo dos factores, la edad y el factor hereditario, ¿no? Sí. Y bueno, aquí pues hay que atendernos. Luego de repente sucede que los médicos somos los pacientes más impacientes y menos disciplinados. Yo creo que seguro te ha tocado vivir esto. Bueno, ya que aproveché y te pregunté cosas de la familia, bueno, me pasas tus datos para hacerte el pago de la consulta, porque bueno, la gente que está aquí en el auditorio, que está viendo, seguramente estará muy interesada en conocer más acerca de este tema. Y bueno, yo quisiera preguntarte, en tu experiencia, ¿todos los tipos de glaucoma tienen una ventaja el que sea una cirugía, se hagan una cirugía,
o hay aquellos tipos que dices, este no, este solamente con algún tratamiento médico? Ok. No, la verdad es que la cirugía es el tratamiento, la cirugía oportuna, la cirugía temprana es lo que mejor controla el glaucoma. Entonces, el mejor tratamiento es la cirugía temprana. Pues yo me atrevería a decir que en todos los pacientes. Incluso en los pacientes con glaucoma congénito, las cirugías para glaucoma congénito es lo mejor que le podemos ofrecer a ese paciente para que podamos conservar visión, para que pueda conservar la anatomía, para que obviamente un pequeñito que va empezando su vida, pues que se pueda desarrollar en un ambiente lo más óptimo posible. Entonces, la cirugía temprana es la mejor opción en la mayoría de los pacientes con glaucoma, pero ahora, hay glaucomas que se controlan muy bien con medicamentos y obviamente este tipo de cirugías, como le platico que el posquirúrgico es un poco insidioso, sí tenemos que conocer a nuestro paciente y tenemos que valorar si es un paciente que va a resistir ese posquirúrgico, si es un paciente que va a tener los cuidados necesarios. Hay pacientes que son del interior del estado, que cuando yo les comento, posterior a la cirugía tiene que venir de 2 a 3 veces por semana a consulta. Y además no se debe agachar, no debe hacer esto. Ya cuando les platico los cuidados que deben de tener, les digo, si no podemos hacer todos estos cuidados, entonces no hay que operarlo. Y es mejor que mantenga el tratamiento médico, sí, que esté bien controlado, totalmente, y que no busque una cirugía, sí, ¿no? Vamos a ir a una pausa, doctora, si nos permites. Y bueno, para usted que está con nosotros, vamos a continuar hablando. Falta una parte del programa muy importante y el tema es glaucoma y la especialista del día de hoy, especialista en glaucoma precisamente, que no son muchos los que existen en el estado, la doctora Tania Morón Vidal, nos va a continuar hablando de este tema. Regresamos. Ya estamos aquí de regreso en su programa Consulta Médica. Bueno, pues estamos en la recta final del programa, pero si usted apenas nos sintoniza, recuerde que estamos en todas las plataformas de redes sociales y que puede repetir nuestro programa, verlo completo, porque de verdad es que a usted le puede interesar, y si usted ya nos vio todo el desarrollo del programa, pues recomiéndelo a alguien que seguramente le va a ayudar. Y bueno, pues qué mejor que nos siga hablando de este tema nuestro especialista el día de hoy, que quiero comentarles que ahorita le voy a hacer una pregunta muy importante sobre su formación académica y cómo puede empatar esa formación que de repente como mujer, como madre, es muy difícil llevar a cabo estas dos funciones que ya nos ha platicado ella. Y bueno, ¿qué otros mitos te llegan a la consulta sobre este tema, doctora? Alimentación, me decías, claro, ejercicio. ¿Qué te pregunta la gente sobre este problema? Sí, generalmente, como les platicaba, hay poca información acerca del tema y en ocasiones la poca información que hay pues no es tan correcta, ¿no? Entonces, siempre me preguntan algunas cosas como si pueden tomar café. Por ejemplo, no sé, buscan en Google y dicen, no, los pacientes con glaucoma no pueden tomar café y no pueden tomar, algo también muy frecuente es que preguntan si pueden tomar antigripales. Entonces, sí, la verdad es que sí pueden tomar café, sí pueden tomar antigripales. No se ha visto de manera científica, no está comprobado que algún tipo de alimento o algún tipo de bebida, tanto que produzca glaucoma como que cuando ya lo tienen, incremente su progresión, ¿no? Entonces, pueden tomar, pueden comer cualquier cosa. Otra cosa que me preguntan es acerca del ejercicio. Generalmente tienen dudas acerca de qué tipo de ejercicios pueden hacer, los mismos que cualquier otro paciente. El esfuerzo físico no aumenta la presión intraocular como aumenta la presión arterial sistémica, ¿no es así? Digamos que el hacer Valsalva, ¿no? El aumentar la presión como intratorácica, intraabdominal, sí genera cierto incremento, pero cuando el cuerpo como tal está como diseñado, como el ojo, para ese pico que hace, enseguida bajarlo. Sí.
y la otra es los medicamentos. Aquellos pacientes que ya tienen glaucoma, justamente los medicamentos lo que hacen es mantener esa presión dentro de límites normales, que no haya tantas variaciones. Lo único que sí se ha relacionado con un, digamos, como un factor que no se recomienda en los pacientes con glaucoma, es aquellos pacientes que hacen yoga y que hacen posiciones de cabeza. Okay. ¿Por qué? Pues porque disminuye el flujo sanguíneo, obviamente, hacia la cabeza y entonces igualmente hacia el nervio óptico, y el nervio óptico de por sí ya es un nervio óptico que está, digamos, sufriendo, sí. que está sufriendo estos procesos de poca oxigenación, de poco flujo sanguíneo, entonces esto podría empeorar el padecimiento. Es lo único que se ha recomendado. De ahí en fuera, ejercicios, alimentos. A veces me preguntan si pueden manejar. Porque recordemos que el glaucoma pues disminuye el campo visual, que puede ser lateral, superior o inferior. En estos casos va a depender de algunas cosas. Una de ellas es el daño que el paciente tenga. Obviamente no es lo mismo un daño leve, cuando el paciente apenas tiene una manchita aquí, pero todo el resto lo ve perfecto, a cuando el paciente ve así. Ya ve, ¿no? Aquí que no tiene campo visual. Ahí ya no tiene campo visual. Ahí sí ya no puede manejar. Y otra cosa, pues el estudio justamente de campo visual nos ayuda para saber en dónde se ha perdido la visión y así poderle dar recomendaciones al paciente. Por ejemplo, si la visión que se ha perdido es inferior, pues yo les recomiendo, cuando usted camine, baje su mirada para ver bien los escalones, porque son pacientes que sufren caídas. Cuando la pérdida de visión es superior, es la que menos se dan cuenta, porque nuestra visión superior casi no la usamos. Sí. O sea, como que lo damos por sentado todo lo que está arriba. Entonces, si de pronto hay aquí una manchita, pues el paciente puede sentir como que está borrosito, como que está nublado, pero no lo nota. Pero lo que le comentaba, si abren gavetas y las dejan abiertas y el paciente llega, se golpea. Cuando tienen pérdida de visión lateral, ahí sí hay tema para la manejada, ¿no? Ahí sí les tenemos que decir, pues normalmente manejamos y de reojo vemos el espejito, pero estos pacientes tienen que voltear toda su cabeza para poder ver quién viene de un lado, quién viene del otro. Entonces ya les vamos dando recomendaciones, pero sí pueden seguir haciendo este tipo de actividades. Sí, que habitualmente es algo. Cuando les damos la noticia de que tienen glaucoma, generalmente es una enfermedad que la notan muy devastadora. Y realmente, o sea, lo es. La noticia impresiona, Sí, la Oye, noticia es cómo, o sea, y ya obviamente relacionan glaucoma con pérdida visual, me voy a quedar sin ver, ¿no? Y yo lo que les digo es, habitualmente los pacientes con glaucoma tienen años con esta enfermedad. La progresión ha sido muy lenta, se han acostumbrado a ver como ellos ven en ese momento. Y yo le digo, mire, para el tiempo que usted tiene y el campo visual que ha perdido, usted ya se acostumbró a vivir con esta visión. No usted siga haciendo, usted siga haciendo su vida completamente normal. ¿Qué es lo que va a cambiar? Que ahora nos vamos a hacer cargo de la enfermedad, que ahora la vamos a tratar y vamos a evitar que esta enfermedad progrese, ¿ok? Que progrese lo más lento posible. Ese es nuestro trabajo a partir del diagnóstico. Bueno, doctora, entonces, hablando de prevención, lo más recomendable es únicamente atenderse una vez al año, sí. Sobre todo si tienes factores, sí. No dejar pasar la revisión oftalmológica completa, dentro de la cual es la toma de la presión intraocular, sí. Que se hace en consultorio, no necesitan ir a otro lado, o sea, lo comento así para que entienda la gente que es demasiado práctico, sí. Que si es incómodo cuando te la van a hacer, bueno, no pasa nada, pero no tiene que andar de un gabinete a otro mientras nada más se va a hacer la detección, ¿no? Sí. Quiero hacerte una pregunta, doctora, que yo sé que de tu prestigio académico, pero la gente que nos sigue en televisión, este es un programa que se ve principalmente en centros de salud también por parte del personal médico, en hospitales del sector salud, porque es un programa del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Tú sabes que es una televisora oficial del gobierno del estado y que ven muchos médicos jóvenes. ¿Qué necesita un médico joven que está saliendo está haciendo su servicio o está saliendo de su carrera?
para llegar a tener una subespecialidad como la tuya? ¿Qué partes necesita pasar para que la gente vea que esto no se hace con un curso en línea, con una maestría en línea? Estamos hablando de cosas serias, una especialidad y más una subespecialidad como la tuya. Claro. Platícanos, por favor. Sí, doctor, qué interesante y qué bueno que pregunte eso. Bueno, primero que nada tenemos que hacer la carrera de medicina como tal. Yo soy médico cirujano y partero, ¿no? Decíamos orgullosamente Nicolaita. Entonces, eso es lo primero. Después, bueno, hacer la especialidad en oftalmología. Para hacer la especialidad, como en todo nuestro país, para hacer cualquier especialidad, hay que presentar el examen de residencias médicas. Sí. Oftalmología es una de las especialidades que menos integrantes tiene cada año, ¿está bien? Es una especialidad... De las de caché. De las de caché, exacto. Sí, sí, tiene, en mi año, cuando yo ingresé, entramos 80 en todo el país. Y me decía mi esposo en ese entonces, cuando me preparé para hacer el examen, prácticamente todo un año estudiando para el examen, cuando lo hice y afortunadamente tuve un buen puntaje y quedé en la especialidad de oftalmología, me dice, ahora viene lo difícil, porque lo difícil es encontrar un hospital que te acepte, ¿no? Sí. Entonces ahí hay que ir a tocar puertas. En el caso de oftalmología, existen 3 hospitales que son de iniciativa privada, de asistencia privada, que están en la Ciudad de México. Son 3 institutos, son grandes. Yo me formé en la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Sí. Hay que hacer, obviamente, un examen de selección. Son muy rigurosos en la selección. Sí, claro. Sí, entonces también lo podemos hacer en otras instituciones públicas como el IMSS, está el Centro Médico de Occidente, el Centro Médico La Raza, o sea, lugares muy buenos dentro del sistema de salud pública. Y se puede hacer también en el TEC de Monterrey y demás. Entonces, ¿y la subespecialidad o la alta especialidad en glaucoma? ¿Qué tienes? ¿En qué momento te cambias a esa especialidad? Sí, bueno, para hacer la alta especialidad tenemos que completar la especialidad de oftalmología. Son 3 años. Y una vez que la completamos, entonces de igual manera se hace una selección. El hospital abre sus puertas a quien quiera aplicar, sin darle preferencia, por así decirlo, a los que ya nos hemos formado ahí. Se vuelve a hacer un examen de selección para hacer la subespecialidad. En mi caso, yo lo hice glaucoma clínico, que es 1 año, y después un siguiente año para hacer glaucoma quirúrgico. Sí. Pues esto se dice fácil, más o menos fueron 2 minutos en lo que nos platicaste de esta preparación, pero son muchos años y es mucho esfuerzo. 13 años. ¿Cómo le haces tú para empatar todo esto, tu residencia? ¿Estabas casada cuando hiciste la residencia? No. Bueno, y ahora como madre y como especialista, ¿cómo le haces para llevar? Porque bueno, yo conozco a una parte de tu familia y bueno, ¿cómo compaginas eso para poder hacer lo que estás haciendo y que mucha gente dice, pues es que yo soy mujer y a lo mejor no puedo ser madre de familia en este momento? ¿Cómo le haces? Claro. Pues yo creo que lo más importante es identificar las etapas, ¿no? O sea, y disfrutarlas. Mi etapa de estudiante la disfruté mucho, me aproveché lo más que pude todo lo académico que me dio mi hospital. Después tuve una parte donde me dediqué a trabajar cuando ya estaba casada, no tenía hijos, entonces ahí pues me dediqué completamente al trabajo, trabajaba mañana, tarde, institución, urgencias, todo, ¿no? Y ahora estoy en otra etapa de mi vida donde disfruto mucho también ser mamá y me encanta esa parte de mi vida, así que mi consultorio lo atiendo por las mañanas y por las tardes pues soy mamá. También doy consulta los sábados para aquellos pacientes que trabajan, que vienen de fuera. Esa es como mi oportunidad de ver a esos pacientes que no se ajustan tanto a mi horario. Y claro que si hay alguna urgencia, pues por supuesto también la puedo valorar. Tengo cirugías los días miércoles y los viernes, son mis días quirúrgicos. Y bueno, pues de esa manera... ¿Y dónde te pueden encontrar? ¿Estás aquí en el Hospital Ángeles? Sí, me encuentro en el Hospital Ángeles, en el 5º piso, consultorio 502A. También me pueden buscar en mis redes sociales como Instagram, Facebook, como doctora Tania Morón Vidal, y ahí pueden encontrar toda la información que necesiten.
Bueno, pues Tania, yo quiero darte las gracias por esta participación tuya, decirte que esta es tu casa, el Sistema Michoacano es tu casa, están abiertas las puertas para que nos sigas. Es la primera vez, te decía al inicio del programa, que yo tengo ya 13 años colaborando con el Sistema Michoacano de Radio y Televisión y nunca había tenido el sistema la presencia de un oftalmólogo en nuestras entrevistas, en nuestros programas. Es la primera vez. Tú estás inaugurando este segmento y la verdad agradecerte personalmente y públicamente el esfuerzo. Sé que no es difícil por la cuestión de tu agenda, pero bueno, agradecerte nuevamente por estar aquí. Al contrario, doctor, muchísimas gracias a usted y felicidades por su programa. La verdad es que me encantó y me encanta ese compromiso social que tiene para poder enterar a los televidentes, ¿no?, de padecimientos tan importantes. Muchas gracias, doctora. Pues el compromiso es del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Nosotros hacemos llegar toda esta información a través de los invitados, como la doctora presente. Y bueno, recordarles que este es su programa, se repite en las plataformas digitales y que bueno, cada semana tenemos un tema diferente. Yo soy Martín Lira, soy cirujano plástico y soy el conductor del programa Consulta Médica y los invito a que continuemos cada semana pendiente de la programación en aspectos de salud y de otra programación que también es una barra muy importante que tiene el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó